Romanos, capítulo número 4, versos número 24 al 25. Solamente 2 versos bíblicos vamos a considerar. Romanos, capítulo número 4, verso 24 al verso 25. Déjenme leérselos para que los tengamos en nuestra mente. Dice así la palabra del Señor. Sino también que por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si nosotros pudiésemos resumir el Evangelio a la esencia más básica y más fundamental del Evangelio, ¿cómo nosotros lo expresaríamos? A mí me sorprende ver cuántas personas en la iglesia hoy día no pueden articular el Evangelio de manera sencilla. Muchas personas, si se les pregunta, explícame el Evangelio, no saben explicarlo, no saben articular de manera concisa, precisa. Yo quisiera en esta mañana tomar el Evangelio y basado en los versos bíblicos que tenemos delante de nosotros a considerar, ver, por así decirlo, lo más esencial. Si yo fuera a reducir una vez más el Evangelio a lo más básico, si lo fuéramos a resumir, ¿cómo nosotros lo haríamos? Tenemos que entender que el Evangelio es extremadamente profundo. Y es tan profundo y tan complejo que nosotros podemos literalmente pasar una vida entera aprendiendo más y más acerca del mismo. Eso es lo que hacemos nosotros todos los domingos. Eso es lo que hacemos nosotros constantemente, aprendiendo más del Evangelio. Y es más, debo decir que nunca nosotros, yo creo que dejaremos de cantar del Evangelio, porque aún cuando usted lee el libro de Apocalipsis en la adoración celestial, usted ve allí que aún millares y millares y millares de voces se unían juntos y cantaban al Cordero porque eres digno, porque Él dice, con su sangre compró para Dios un pueblo. Aún en la eternidad futura estaremos cantando acerca del Evangelio. Así que el Evangelio es nuestro negocio diario. Nosotros cantamos el Evangelio, enseñamos el Evangelio, escribimos del Evangelio. El Evangelio ha sido el sujeto de millares y millares de libros, todos escritos para explorar las profundidades de la gloria de estas buenas noticias que tenemos. Ha sido la inspiración de incontables himnos que poéticamente describen la belleza del poder de Dios para salvación. Pero a su vez, a pesar de que el Evangelio es tan profundo, a su vez es sumamente sencillo, es sumamente simple. Es tan complejo como para envolver las mentes de los más grandes teólogos en toda una vida de estudio para escribir sus libros, pero tan sencillo para ser comprendido y entendido por la mente y el corazón de un niño. Así que, una vez más, ¿cómo expresaríamos lo más básico o esencial? Yo creo que en el libro de Romanos, ya lo discutimos anteriormente, Pablo resume el Evangelio en solo una frase, solo una palabra, por así decirlo. En Romanos 1:16, Pablo allí dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y ahí se resume el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista de Dios, la definición del Evangelio es el poder de Dios para salvar. Pero ahora, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista nuestro, del lado de nosotros, es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y ahí está, por así decirlo, la palabra más básica. Si yo fuera a tomar el Evangelio y lo fuera a resumir a una sola palabra,
Una sola palabra que exprese la esencia del Evangelio es creer. Creer. La palabra creer, mi amado hermano, es, por así decirlo, el resumen de todo el Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Okay? Ahora, en el contexto del Evangelio, este término creer viene muy cargado de mucho significado. La palabra creer, pues no solo es creer cualquier cosa. No es creer lo que primero a mí me venga a la mente. Sí, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y creer es lo más básico del Evangelio, como de la fe, ¿verdad? La justicia por la fe. Venimos hablando de esto hace 4 semanas, 5 semanas. Pero no es creer cualquier cosa. Es creer en aquel y en aquello que trae salvación. ¿Okay? ¿Sabe que el hombre por naturaleza cree en muchas cosas? ¿Okay? Pero a menos que su fe esté orientada por la revelación dada por Dios, la fe del hombre no alcanza o logra absolutamente nada. Una vez más, no solo es creer, sino es creer de la manera correcta. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, yo quisiera en esta mañana comenzar a examinar 4 verdades fundamentales del Evangelio, y el título de que le di al sermón esta mañana es la esencia del Evangelio. Originalmente le iba a titular ¿Por qué Jesús murió y resucitó? Porque ese es uno de los puntos que vamos a tocar en esta mañana. Pero luego, mientras estaba estudiando y leyendo y escribiendo, llegué a la conclusión que era mejor darle este título, la esencia del Evangelio, porque una vez más, lo más fundamental que yo puedo decir del Evangelio, y creo que ha sido claro en esta epístola de Romanos hasta ahora, es que es la fe por la cual somos justificados, ¿verdad? Justificados, pues por la fe lo veremos la semana que viene. Así que con eso en mente, yo quisiera observar el verso 24, el verso 25 de aquí Romanos 4, en donde yo creo que hay 4 puntos principales que vamos a observar. Número 1, tenemos que creer, pero como dije, no en cualquier cosa, tenemos que creer en Dios. Número 2, tenemos que creer que Dios resucitó a Jesús. Número 3, creer que Jesús murió por mis pecados. Y número 4, creer que Jesús resucitó para mi justificación. Y esas 4 frases, por así decirlo, son la esencia, lo básico, lo fundamental del Evangelio. Creer en Dios, creer que Dios resucitó a Jesús, creer que Jesús murió por mis pecados y creer que Jesús resucitó para mi justificación. ¿Ok? Comencemos con la primera. Tenemos que creer en Dios. El verso 24 ahí dice que nosotros, la fe será contada por justicia, ¿verdad? Haciendo la comparación con Abraham, como estamos viendo la semana pasada. Y dice ahí el verso 24, como los que creen en aquel. ¿Quién es aquel? Es Dios. Nosotros somos los que creemos en aquel. Y luego dice que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Pero creemos en Él. Ahora preguntémonos, a través de este sermón voy a hacer preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué es necesario creer en Dios? ¿Por qué es necesario creer en Dios? Bueno, yo creo que la respuesta bíblica es bien clara en Hebreos capítulo 11, verso 6. Allí nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es imposible nosotros acercarnos a Él. Es imposible acercarme a Dios si no tengo fe en mi corazón. No puedo agradar a Dios. Es más, en una ocasión Pablo dijo que todo lo que no procede de fe es pecado. El hombre se condena comiendo si comiendo no lo hace en fe. ¿Entienden eso? Pues todo lo que nosotros hacemos como creyentes lo hacemos por la fe en Jesucristo. Por eso que podemos decir, como Pablo dijo, que todo lo que hagáis ¿para qué? Para su gloria. Sea que comáis o sea que bebáis, hacerlo para la gloria del Señor. Porque aún nuestra comida y nuestra bebida lo hacemos en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario creer en Dios? Porque no podemos ni siquiera acercarnos a Él si no hay fe en nuestro corazón. Ahora, es importante también entender que no es solamente creer en Dios o en el Dios que nosotros nos inventemos, sino que tenemos que creer en el Dios
tal y como la Biblia lo revela. O podemos decir, creer en Dios como Él se ha revelado a sí mismo. O sea, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en relación con Dios es que muchas personas se han hecho ideas acerca de Dios en sus mentes que realmente no tienen nada que ver con Dios. Dios no se place en que el hombre haga en su mente sustitutos baratos, ídolos de la mente carnal del hombre. Hay mucha gente que dice que creen en Dios, pero cuando usted examina el Dios en que ellos creen, no es el Dios de la Biblia. No es más, y esto lo hemos hablado yo creo que 101 veces. El hombre es extremadamente religioso. Y en ausencia del conocimiento del Dios verdadero, el hombre se crea ídolos en su mente. Así que tenemos que creer en Dios, pero no cualquier Dios y no el Dios de nuestra invención, sino el Dios que ha sido revelado en su propia palabra. Permítame citar al autor A.W. Tozer en referencia a esto, y él dice lo siguiente: entre los pecados a los que el corazón humano es propenso, casi ningún otro es más odioso para Dios que la idolatría, porque la idolatría es, en el fondo, una difamación de su carácter. El corazón idólatra asume que Dios es distinto de lo que es en sí mismo un pecado monstruoso y sustituye al verdadero Dios con uno hecho a semejanza del hombre. Un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído naturalmente no será una verdadera semejanza del verdadero Dios. Seguramente esto debe ser una grave afrenta al Dios Altísimo, ante quien los querubines y los serafines claman continuamente: Santo, Santo, Santo. Tengamos cuidado de no aceptar en nuestro orgullo la noción errónea de que la idolatría consiste solo en arrodillarse ante objetos visibles de adoración y que los pueblos civilizados, por lo tanto, están libres de ello. La esencia de la idolatría es el entretenimiento de pensamientos acerca de Dios que no son dignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente aun cuando ningún acto de adoración idólatra ha ocurrido. Las ideas erróneas acerca de Dios no solo son la fuente de la cual fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, son en sí mismo idólatras. El idólatra simplemente imagina cosas acerca de Dios y actúan como si fueran verdad. Estas palabras de Tozer nos resumen a nosotros la realidad, mis amados hermanos, que aún aquellas personas que parecen ser muy religiosas son en su corazón idólatras si lo que ellos creen acerca de Dios no está de acuerdo a la revelación de Dios. Nosotros no podemos hacernos Dios en nuestra mente de acuerdo a nuestra semejanza y de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a nuestras ideas. Tengo que aceptar a Dios como Él se ha revelado. Así que tenemos que creer en Dios. Ese es el primer punto que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos que creer en Dios. Pero tenemos que creer de acuerdo a la revelación de Dios, o sea, como Él ha dicho que es, no como yo creo que Dios es. ¿Okay? Muy importante. De otra manera, como dice Tozer, lo que estoy practicando es simplemente idolatría. Lo que estoy haciendo es un Dios en mi corazón que no es el Dios de la Biblia. Ahora, creer en Dios también implica sumisión a Él. En la Escritura, la palabra creer es sinónimo, lo vamos a ver un segundo, de obediencia. ¿Sabe que una de las dificultades más grandes que la mayor parte de los pastores y los predicadores tenemos es guiar al pueblo a tomar la predicación y la enseñanza y convertirla en práctica? Ese es el reto más grande muchas veces. Ir de la doctrina, de la enseñanza, de pararme aquí por una hora y predicarles a ustedes el mensaje y enseñárselo, y luego ir de ahí a que eso se transfiera o se convierta en práctica en su vida. O sea, en obediencia a lo que estoy queriendo decir. Es lo más difícil. Es muy común que domingo tras domingo muchas personas se sienten en bancas o sillas, escuchen el mensaje, digan amén, pero cuando salen de la iglesia dejen el mensaje colgando en la puerta. Eso es muy común, como que no hay una aplicación directa a la persona. Y tengo que ser honesto, que nada entristece más al corazón de un pastor
Y aún más allá de eso, nada entristece más el corazón de Dios que su palabra no sea obedecida. Así que creer no es solo profesar con los labios un amén o dar un asentimiento intelectual a la verdad predicada y escuchada. Creer implica sumisión. O sea, que si creo en Dios, me someto a Él. ¿Ok? Si creo en Dios, obedezco su palabra. Uno de los pasajes que a mí más me gusta utilizar para ilustrar esto se encuentra en Juan capítulo 3, verso 36. Allí dice lo siguiente, y usted note cuando lo lea, cómo es que el creer en el Hijo y el no creer en el Hijo realmente es lo mismo a ser obediente al Hijo y a ser desobediente al Hijo. Note esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. El que cree tiene vida. Pero mira lo que dice en forma de contraste. Pero el que no obedece al Hijo, note eso. No dice el que no cree al Hijo. Usa la palabra obedecer en vez de creer. En vez de decir, el que cree tiene vida y el que no cree está condenado. Dice, el que cree tiene vida y el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Usted nota cómo aquí Juan utiliza la palabra obedecer como un sustituto o un sinónimo a la palabra creer? Así que creer implica, mi amado hermano, no solamente yo profesar, sino accionar sobre eso que creo y tener sumisión y obediencia a Dios, ¿ok? Así que tenemos que creer en Dios, no en cualquier Dios, en el Dios revelado en la Biblia, y creer implica que nosotros obedezcamos a ese Dios. Si yo digo que creo en Él, tengo que someterme a su palabra. Jesucristo lo dijo de esta manera en una ocasión, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? ¿Verdad? Si yo creo en Dios y creo que Jesús es el Señor, hay una demanda ahora de que yo tengo que someterme a Él en obediencia a sus mandatos y a su palabra. Mi reto a ustedes aquí, y esto es una forma de exhortación, quizás y un poco de aplicación, mi reto a ustedes, mis amados hermanos, es que mientras ustedes aprendan la palabra junto conmigo, yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Yo no soy Dios, yo no me lo sé todo. Yo tengo que estudiar, tengo que sentarme, tengo que consumir. Sí, yo tengo varios años de estudio y sé algunas cosas, pero no lo sé todo. Estoy aprendiendo junto con ustedes y semana tras semana yo primero aprendo para luego venir a enseñarles. Mi reto es que mientras vayamos juntos aprendiendo, que mis amados hermanos, por favor, no dejemos la enseñanza en el asiento cuando nos levantemos. No dejemos la enseñanza en la puerta colgada cuando salgamos afuera. Pongámosla en práctica. Que nuestra fe sea una fe viva, una fe que acciona, una fe que obedece, una fe que se somete, una fe que se humilla, una fe que se pone a sí mismo, nos ponemos a un lado y aceptamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Esa es la verdadera fe en Él. Amén. Así que tenemos que creer en Dios, creer en Dios como se ha revelado y creer en Dios en obediencia. ¿Amén? Ese es el primer punto esencial del Evangelio. Tenemos que creer en Dios. Segundo, tenemos que creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Verso 24 una vez más dice, como los que creen en aquel, este es el primer punto, tenemos que creer en Dios, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Tenemos que creer que Jesucristo fue resucitado. ¿Ok? Ahora consideren esta pregunta conmigo. ¿Es la resurrección, de Jesús esencial? Imaginémonos un evangelio sin resurrección por un segundo. En vez de ser buenas noticias, serían realmente noticias absurdas. ¿De qué sirve el mensaje del evangelio si el salvador de ese evangelio todavía está en la tumba? ¿De qué sirve? ¿Ok? Válidas serían las burlas de aquellos que pasaban frente a la cruz aquel día. ¿Se recuerdan?
que le gritaban y le decían, bájate si realmente eres el Hijo de Dios. A otros sanó y no se puede salvar a sí mismo. Miren, el que dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días, no puede bajarse a sí mismo de una cruz. A ver, demuestra si realmente puedes hacerlo. ¿Sí? Sus burlas, si Cristo está en la tumba, sus burlas serían válidas. Claro, Él no se bajaba de la cruz, porque había un propósito en morir por los pecados de su pueblo. No es que no podía bajarse, claro que Él podía bajarse. Parece que Él se sometió. ¿Okay? Pero si Jesús hubiese quedado en la tumba, si la muerte le hubiese retenido, entonces no es más, esas burlas de ellos aquel día serían totalmente válidas. Por supuesto, lo que la gente que se burlaba de Jesús en el Calvario no sabía es que Él haría algo aún más grande que bajarse de la cruz. Él saldría de la tumba. Ellos lo retaron y le dijeron, bájate si verdaderamente es el Hijo de Dios. Y yo creo que en su silencio Jesucristo les respondió, una prueba más grande de que soy el Hijo de Dios les voy a dar. No me voy a bajar de la cruz porque hay un propósito en que yo entregue mi vida, pero de la tumba sí saldré. ¿Ve? Y lo que Él dijo, destruiré este templo y al tercer día lo reconstruiré, se cumplió porque ellos no entendían que Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos habla allí de lo absurdo que es el evangelio sin la resurrección. Déjenme leerle unos cuantos textos allí para que los repasemos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Vano es todo. Si Cristo está en la tumba, no tenemos evangelio. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Jesucristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, hasta nosotros somos los predicadores, seremos mentirosos. Si Cristo no resucitó y nosotros estamos aquí predicando a todo el mundo que Cristo resucitó, ¿qué me hace eso a mí? ¿Un mentiroso? Mentiroso. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. O sea que estamos condenados todavía. No tenemos esperanza de perdón. No tenemos esperanza de perdón, mis amados hermanos. Y entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Todos han perdido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, y aquí está yo creo que la frase que resume toda esta noción hipotética, ¿verdad? De si Cristo no ha resucitado. Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, somos de todos los más dignos de lástima. Pobrecitos. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, eso debería escucharlo mucha gente que predica el Evangelio de la Prosperidad. Que siempre le venden a la gente las cosas de esta vida. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida y no para la venidera, somos dignos de lástima. ¿Okay? Miren, Pablo está argumentando allí lo central que es la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Tenemos que creer en Dios y tenemos que creer que Dios resucitó a Jesús. Es más, esto es tan esencial, tan y tan esencial para el Evangelio, que no creer que Cristo fue resucitado es equivalente a ser condenado. Si yo no creo que Cristo fue resucitado, yo no puedo ser salvo. Es requisito para la salvación el yo creer que Cristo fue levantado de entre los muertos el tercer día, tal y como la Escritura lo dice. Mira cómo Pablo lo pinta en Romanos 10, 8 y 9. Más que dice, cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Lo veis? Si confiesas que es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, hay salvación. La implicación es que sin yo creer y afirmar que Cristo fue resucitado de entre los muertos, no puedo ser salvo. Es que muchos teólogos liberales hoy día niegan la resurrección de Jesucristo.
La teología liberal lo que hace es que toma la Biblia y borra todo lo que es sobrenatural de la misma y se queda solamente con las enseñanzas morales y éticas. Se tomó mucho auge las últimas décadas, muchas décadas, varias, dentro de la comunidad de habla inglesa. Y más recientemente también está tomando auge dentro de la comunidad hispana. Siempre han habido por ahí personas que no creen la Biblia y cuando llegan a estos puntos sobrenaturales, como el nacimiento virginal de Jesús. No, eso no fue así. La resurrección de Jesús. Y todo lo que es sobrenatural tienen que explicarlo de manera natural y eliminarlo. Triste es que realmente en vez de llevar gente a la salvación con su teología, los están llevando a la condenación. Porque claramente, mi amado hermano, no podemos ser salvos si no creemos que Cristo fue levantado de entre los muertos. Ahora, hay dos implicaciones, una en relación con Jesús y otra en relación con nosotros, referente a o en relación, debo decir, a la resurrección. ¿Cuáles son estas? Una, en relación a Jesús. Jesús, por la resurrección, recibe una posición exaltada. Mira lo que Pablo dice en Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús lo que está diciendo es que en el momento de la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder. Si usted quiere ver eso más detalles, yo lo cubrí en los primeros mensajes del libro de Romanos. El título del mensaje es La persona del Evangelio. ¿Okay? Lo puede buscar en el website de la iglesia. Pero para dar un repaso rápido de lo que cubrimos en aquella ocasión, ¿qué quiere decir eso? Que Él es declarado Hijo de Dios. O sea que Él es caracterizado o definido y mostrado ahora como el Hijo de Dios. Y mira cómo lo dice, Hijo de Dios con poder. Douglas Moo lo explica de esta manera. Lo que Pablo afirma es que el Hijo preexistente que entró en la experiencia humana como el Mesías prometido fue designado sobre la base de, o quizás en el momento de la resurrección, a una posición nueva y más poderosa en relación al mundo, en virtud de su obediencia a la voluntad del Padre y debido a la revelación escatológica del poder salvador de Dios en el Evangelio. El Hijo alcanza un nuevo y exaltado estado como Señor. Él es el Hijo de Dios desde la eternidad. Ahora se convierte en el Hijo de Dios en poder o con poder, capaz de ahora salvar completamente a aquellos que vienen a Dios a través de Él. En la resurrección Jesucristo recibe. Es demostrada en la resurrección ahora su autoridad y su señorío. Y le fue dado, como dice Pablo en Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Se recuerdan? Porque cuando Cristo resucita, ahora es declarado, una vez más, usando el lenguaje de Pablo en Romanos 1:4, el Hijo de Dios con poder. Recibiendo la posición ahora, no solamente de Mesías, sino la posición de Señor. Señor. Kurios en el griego, que quiere decir Señor absoluto, dueño. Una implicación de la resurrección en relación a Cristo es recibir una posición de autoridad sobre el mundo como el Señor. En relación a nosotros ahora, la resurrección de Jesucristo nos pone a nosotros ahora en una posición de sumisión. Porque si Él recibe la posición de Señor, ¿quiénes somos nosotros ahora? Somos sus siervos. Somos sus siervos, ¿ok? Una vez más, revolviéndonos a Romanos capítulo 10, verso 9, allí Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Muchas personas han hecho una falsa dicotomía en la iglesia hoy día de que yo puedo ser salvo sin someterme al señorío de Jesucristo. O sea que yo vengo, hago una confesión de fe, me llaman al frente, hagan una oración por mí, Dios te bendiga, qué bueno, ok, ahí está, ya eres salvo. Y luego me voy y vivo una vida regular, sin arrepentimiento, sin fidelidad al Señor. Pero fui ya salvo. Entonces, no es necesario realmente someterme en obediencia al señorío del Señor. Eso la Biblia no lo conoce. Pablo dice que si confiesas con tu boca, no se queda ahí.
No es confesar con la boca, es una oración, un repite después de mí y ya fuiste salvo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, además curios, dueño, Señor absoluto de todo. ¿Okay? Así que Jesucristo en la resurrección recibe una posición exaltada. El simple hecho de que Jesús recibe el título de Señor implica que nosotros ahora estamos bajo su señorío. O sea, que si uno es el Señor, otros son sus siervos, ¿verdad? Siervos. Así que tenemos que creer, para repasar, en Dios. No cualquier Dios, como se ha revelado, en obediencia. Tenemos que creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Es esencial para el Evangelio si yo no afirmo la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Tengo que creer que Él fue levantado de entre los muertos. Tercer punto. Creer que Jesús murió por mis pecados. Creer que Jesús murió por mis pecados. Mira el verso 25 de Romanos 4. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y quiero hacer dos preguntas para entender este texto. Número uno, ¿quién entregó a Jesús? Note que dice, el cual fue entregado. ¿Lo veis? Y por supuesto tenemos que preguntar, pues, ¿quién lo entregó? Si Jesús fue entregado, ¿quién entregó a Jesús? Y yo creo que la respuesta es clara. La Biblia es clara en esto. El Padre entregó a Jesús. Fue Dios mismo quien entregó a su propio Hijo. Fue Dios. Fue el Padre el que lo dio. Él lo envió. Eso es lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Quizás el texto más famoso de toda la Biblia. Yo creo que el primer texto que los niños se memorizan en la escuela bíblica y lo demás, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. ¿Ve? Él dio a su Hijo. Así que el Padre es el que entregó al Hijo. Él fue entregado. Ahora, pero algo interesante, no sé si usted ha entendido esto de esta manera. No solamente Jesús fue entregado por el Padre, sino que Jesucristo se entregó y se dio a sí mismo también. Claro, el Padre entregó al Hijo, pero el Hijo se entregó a sí mismo también. Efesios capítulo 5, verso 2. Mira lo que Pablo dice allí. Y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Lo veis? Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él se dio, Él se entregó, el Padre lo dio, el Padre lo entregó. Lo precioso de esto es que de todos los regalos más hermoso, de todos los tesoros más grandes que puedan haber en esta tierra, en este universo, ese es el más grande. El Dios, el Padre y el Hijo se dio a sí mismo, se entregó. No hay nada en este mundo que valga más que eso. Ese es el regalo más grande que nosotros podemos recibir. Dios se dio a sí mismo. Dios se entregó a sí mismo. Él es el regalo que descendió del cielo. Amén. Ahora, esa fue la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién entregó al Hijo? Dios lo entregó, y no solamente Dios lo entregó, el Padre lo entregó. Dice, Jesucristo también se dio a sí mismo, Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué ahora? La pregunta que realmente quiero contestar. ¿Por qué? ¿Por qué fue entregado Jesús? ¿Ok? ¿Por qué? Mire ahí el texto una vez más. Dice que Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Sabe que el término entregado ahí tiene una connotación judicial? Hace referencia a cuando un criminal es sometido a la sentencia que sus crímenes merecen. ¿Okay? Cuando el juez toma ahora y da la orden y dice, culpable, 15 años de cárcel, 30 años de cárcel, cadena perpetua, sentencia de muerte, cualquiera que sea la condenación. Y en ese momento el juez entrega a la persona a la condenación judicial por el crimen cometido.
Y la connotación aquí, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, tiene ahora esa connotación, o sea que Cristo fue dado a recibir el castigo que nuestras transgresiones merecían, es lo que quiere decir. Él fue entregado para servir la sentencia de muerte que tú y yo merecíamos. Así que la connotación de la pregunta, ¿por qué fue entregado Jesús? Jesús fue entregado o condenado para sufrir la culpa, el castigo de nuestras transgresiones. No las de Él, porque la Biblia es clara que Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Nunca hubo maldad en su corazón, nunca hubo mentira en su boca, nunca hubo ni un pensamiento pecaminoso. Jesucristo nunca pecó, es el Cordero puro, santo y perfecto de Dios. Y no merecía ser condenado, no merecía ir a la cruz, pero lo hizo por nosotros. Así que Cristo fue entregado para sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Hay una imagen, no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted ha leído los evangelios, cuando están delante de Pilato, tratando de hacer que Pilato condene a Jesús a muerte. Y ustedes saben la historia, Pilato no quería. Pilato tiene un problema grave. Grave tiene un problema. Pilato estaba en aguas calientes con el César. César había enviado a Pilato para ser el gobernador de la región, representando al César desde Roma. Pilato tenía una sola orden, mantener la paz y el control de aquel lugar. Y Pilato sabía que si él no cumplía con lo que el César le había ordenado, era su cabeza en la bandeja. ¿Ok? Y es sencillo. En aquel tiempo no son como hoy día que los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, más que le piden la renuncia al oficial. Tienes que renunciar. Muchos de ellos los mataban o si no, los excomulgaban totalmente de la nación y los llevaban a lugares perdidos. Ya resuélvete por tu cuenta. Pilato entendía eso, que tenía que mantener la paz en aquel lugar. Y aquí tiene un tumulto de judíos diciendo, aquí te traemos a este hombre para que lo crucifique. Encima de eso, la esposa de Pilato vino donde Pilato y dijo, no toque, que yo tuve un sueño con ese y no le hagas. Y ahora Pilato está entre lo que César le dijo que tiene que mantener la paz, entre lo que su esposa le está diciendo que este hombre es justo, no lo toques, y lo que los judíos ahora le están diciendo, mátalo, crucifícalo. Pilato hace dos cosas, ¿verdad? Se lava las manos, ¿verdad? Al final terminó lavándose las manos. Pero antes él dice, tengo una idea. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a sacarle a un criminal. Fue y buscó el peor. Porque le digo, yo me imagino, estoy imaginando, ¿verdad? Pilato diciéndole a sus carceleros, oye, de todos los criminales que tenemos aquí, ¿cuál es el peor? Hay uno que se llama Barrabás. Ese, dámelo. Ese yo sé. Y presenta a Barrabás. Y presenta a Jesús. Y le dice al pueblo, escoger ahora. Aquí están. Siempre en sus Pascuas yo les suelto a uno de sus encarcelados. Una forma de mantener al pueblo en paz y con amor. Ah, mira, él es un hombre bueno. Aquí tengo a dos. Tengo a dos delante de ustedes. Cojan cuál quiere que yo suelte y cuál será crucificado. Barrabás, el homicida. Barrabás, el ladrón. O Jesús, el que se dice es el rey de los judíos. Usted sabe la respuesta del pueblo, ¿verdad? Suéltanos a Barrabás. Crucifica a Jesús. Yo creo que Pilato no pensaba que eso era lo que iba a pasar. Yo honestamente creo que cuando él hizo eso, él lo hizo con la esperanza de que el pueblo iba a recapacitar, a decir, párate, ¿cómo vamos a matar a Jesús? Si Barrabás, mira qué criminales, vamos a cogerlo con calma. No, queremos a Barrabás. Así que Pilato da la orden. Suelta a Barrabás y llévense a Jesús.
No sé si usted ve la imagen aquí. Jesús tomó el lugar que le correspondía a Barrabás. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto o usted entiende esto, pero todos nosotros somos Barrabás. Ese somos tú y yo. Estábamos condenados ya. Estábamos en la cárcel. Y la lista de delitos era extensa en contra nuestra. Pero Dios envió a su Hijo para ser entregado por nuestras transgresiones, tomando el lugar nuestro, el que estaba supuesto a cargar la cruz hasta el Calvario y ser clavado allí para pagar por sus crímenes. Era Barrabás, pero Jesús tomó su lugar. Y ahí está ilustrada la idea de el sacrificio vicario o sustitutivo de Jesús, que Él tomó la posición que nos correspondía a nosotros. Él murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y el lugar y el castigo que estaba supuesto a caer sobre mí, cayó sobre él en vez. Y en base a eso, yo ahora puedo ser perdonado. En base a que mis crímenes fueron pagados por Jesús ya en la cruz. Así que tengo que repasar, creer en Dios, ¿verdad? Tengo que creer que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Tengo que creer que Jesús murió por mis pecados. Me gusta una frase que usaba Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, el nombre español, un predicador de los años 1800, que él decía, yo resumo toda mi teología en esta frase: Jesús murió por mí. ¿Okay? Así que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Tengo que creer eso. Y el último punto. Tengo que creer que Jesús resucitó para mi justificación. ¿Okay? Pero ya habló de la resurrección. Sí. Tengo que creer que Jesús resucitó. Dios resucitó a Jesús de los muertos. Pero ahora aquí Pablo amplía el entendimiento de la resurrección para ahora encapsular ahora qué ocurre con la resurrección. ¿Para qué sirve la resurrección? ¿O por qué es necesario la resurrección en aplicación directa a nuestra salvación? Bien sabemos que si Cristo no hubiese resucitado, como dijo ahorita, de nada sirve. Ahora, vamos a ampliar eso un poco más. Mire el verso número 24, una vez más, 25, perdón. Dice que él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Okay? ¿Quién resucitó a Jesús? Una pregunta rápida. Yo creo que es claro, ¿verdad? El Padre. El verso 24 dice, tenemos que creer en aquel que levantó a Jesús entre los muertos y que el Padre resucitó al Hijo. ¿Por qué lo resucitó? ¿Por qué lo resucitó? ¿Por qué razón Cristo fue resucitado? Yo creo que la respuesta más obvia que podemos dar, el Padre resucitó al Hijo porque el sacrificio de Jesús fue perfecto, santo, y por tal razón fue aceptable delante de Dios. ¿Okay? Fue aceptable. Cristo, por haberse entregado, aunque no merecía la muerte, pero porque Él ahora se dio a sí mismo y se entregó, y su sacrificio fue un sacrificio aceptable, una ofrenda de olor grato delante de Dios. Ahora el Padre, por esa razón, lo resucita. Yo quisiera ir a Isaías capítulo 53 por unos minutos para observar este aspecto de la resurrección desde allí. Isaías 53, usted sabe muy bien que es quizás el capítulo más conocido del Antiguo Testamento, que habla acerca de los sufrimientos del Mesías. Es una profecía escrita por Isaías respecto a lo que ocurriría al siervo de Dios, al siervo del Señor o el Mesías. En los versos 1 al 9 en Isaías 53 nosotros encontramos allí una descripción bastante clara y visual de los sufrimientos del Mesías. Pero comenzando del verso 10 en adelante, usted va a darse cuenta que hay un cambio. Y comienza a ir del sufrimiento
y la muerte a la vida y la victoria. Y la resurrección de Jesucristo, aún en Isaías 53, ya estaba profetizada. Porque por un lado habla de que Él fue entregado y murió, pero luego del verso 10 en adelante comienza a hablar ahora de su victoria que vendría por su muerte. Y la implicación entonces es que Él sería resucitado. Mira, déjeme leerlo. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndolo a padecimiento. Aquí hablando del Padre. El Padre quiso quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahí está la frase importante. El sacrificio de Jesucristo fue santo, perfecto, agradable y aceptable delante de Dios. Porque Él se entregó, mira cómo Isaías lo pinta. Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahora, ¿por qué Él hizo eso? Porque Él fue entregado como ofrenda por expiación. Mira lo que dice el resto del verso. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Y si usted no ve la resurrección ahí, déjeme destapárselo un poco. ¿Quién estando muerto verá su descendencia? ¿Quién estando muerto prolongará sus días? ¿Quién estando muerto hará que la voluntad del Señor prospere en su mano? ¿Quién? La implicación es para que se cumpla tal cosa, tenía que estar ¿qué? Vivo. La resurrección de Jesús está ahí en Isaías 53. Pero note que Él es resucitado porque Él se ofreció en una ofrenda expiatoria delante de Dios. Sigo leyendo, verso 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, ahí está. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. ¿Lo ves? Porque Él se entregó, porque Él sufrió, porque Él cargó las iniquidades de ellos. Dios dice, por tanto, yo le daré ahora parte con los grandes y con los fuertes repartidas. ¿Pero qué es eso? Eso es un lenguaje de conquista, es un lenguaje de victoria, es un lenguaje ahora que Cristo no es solamente el Cordero de Dios que vino a ser inmolado, sino que habiendo sido el Cordero inmolado de Dios, se convierte ahora en el Rey conquistador, ¿ve? Va de ser simplemente el Cordero que vino a ser sacrificado y en la resurrección ahora es levantado para conquistar. Para conquistar. Continúo leyendo. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él repartirá despojos, le daré parte con los grandes. ¿Por qué? Porque Él derramó su alma hasta la muerte. Así que Dios resucitó a Jesús porque Jesús se ofreció como una ofrenda agradable, perfecta y santa delante del Padre. Ahora, la otra pregunta que quiero examinar fue, ¿por qué fue que lo resucitó? Lo resucitó porque era una ofrenda aceptable. Ahora, ¿para qué lo resucitó? ¿Para qué lo resucitó? Miren, era necesario que Jesucristo fuese resucitado para culminar la obra de la salvación. Mientras que la cruz de Cristo es suficiente. Y en la cruz Él pagó todos nuestros pecados. Y por eso es que allí en la cruz Él pudo decir, consumado es. Porque cada uno de los pecados de todos aquellos a través de la historia de la humanidad que creerían en Jesús fueron allí clavados en la cruz junto con Él. Consumado es. Y mientras que la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados, en la resurrección Él ahora se presenta delante de Dios para atribuir su santidad y su justicia a nosotros. Y por eso es que Pablo dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Sin la resurrección no se culminaría la obra de la salvación. Miren, con un Salvador muerto, un Salvador sobre quien la muerte había triunfado y lo hubiese mantenido cautivo, nuestra justificación había sido para siempre imposible. En el antiguo pacto,
en el Antiguo Testamento, era necesario que el sumo sacerdote no solo matara al cordero, a la víctima del sacrificio en el altar, sino que llevara ahora la sangre de este cordero al lugar santísimo y que allí la rociara sobre el propiciatorio para la expiación y justificación del pueblo. ¿Okay? Así que es necesario no solo que nuestro gran sumo sacerdote Jesús sufriese en el atrio, sufriese en la cruz, sino que Él pasara hasta el cielo para presentar su justicia delante de Dios para nuestra justificación, tanto como la evidencia de la aceptación de su satisfacción en nuestro nombre y como un paso necesario para asegurar la aplicación de los méritos de su sacrificio. La resurrección de Cristo fue absolutamente esencial aún para nuestra justificación. De la manera, lo que quise decir es que la manera en que el sacerdote no solamente mataba al cordero atrás, tomaba su sangre, la llevaba al lugar santísimo. Y Cristo no solamente sufrió en la cruz, sino que fue y presentó sus méritos delante del Padre para nuestra justificación. Un Cristo muerto, solamente muerto, no hubiese podido salvar a nadie. Aún si su sacrificio hubiese sido perfecto y santo y por tal razón suficiente para perdonar nuestro pecado, si Él no hubiese resucitado, nosotros no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente necesitamos ser perdonados, también necesitamos ser justificados. Pastor, ¿pero cuál es la diferencia? Es la siguiente: que mientras en el perdón hablamos del acto divino de borrar nuestros pecados, en la justificación hablamos del acto divino de presentarnos perfectos delante de Él. ¿Ve la diferencia? Perdón habla acerca de Dios quitando la culpa. Justificación habla de Dios presentándonos delante de su gloria, perfectos, santos y sin mancha. Una vez más, nosotros no solo necesitamos ser perdonados, necesitamos ser justificados. O sea, que no solo necesitamos que nuestras iniquidades sean borradas, sino que también necesitamos recibir una naturaleza nueva. Necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos recibir una posición de santidad para poder entrar en las moradas celestiales. ¿Ok? Por eso es que Cristo murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. En su comentario de anotaciones bíblicas, Tom Constable escribe lo siguiente: con Cristo resucitado, Dios me anuncia esto. No solo tus pecados fueron quitados por la sangre de Cristo para que seas justificado de todas las cosas, pero también resucité a Cristo y tendrás tu posición en Él. Te he dado esta fe en Cristo resucitado y te anuncio que solo en Él ahora es tu lugar y tu posición. El juicio es para siempre pasado para ti, tanto en lo que concierne a tu pecado como en lo que concierne a mi exigencia de que tengas una posición de santidad y justicia propia ante mí. Todo está pasado. Cristo es ahora tu estrado y tu fundamento. Él es tu vida y tu justicia. Y no necesitas nada más para siempre. Hice que Cristo se convirtiera en pecado en tu nombre. Lo identifiqué con lo que eras para que pudieras ahora convertirte en la justicia de Dios en Él. Y esa, mi amado hermano, es la esencia del Evangelio. Tenemos que creer en Dios. Y tenemos que creer que Dios entregó a su Hijo para cubrir nuestros pecados y que Dios lo resucitó para justificarnos y presentarnos santos y puros delante de Él. Porque una vez más, no solamente necesitamos ser perdonados, necesitamos ser justificados. No solamente nuestras iniquidades tienen que ser borradas, necesitamos recibir una naturaleza nueva. Tenemos que ser recreados. Y ese es el poder de la resurrección en Cristo. El poder de la resurrección de Cristo es lo que ahora hace en nosotros una nueva criatura.
Amén.